Lo que más me molesta de la historia de Adán y Eva no es que sea falsa. Abundan las historias falsas, y muchas son inofensivas. El problema es que esta, en particular, fue diseñada para algo mucho más profundo, hacerte sentir culpable desde el día de tu nacimiento. Y peor aún, esta culpa no provino de un error propio, sino de un pecado que, dicen, heredaste sin elección. Durante siglos, millones de personas crecieron creyendo que algo en su interior estaba roto. Una marca invisible, transmitida de generación en generación, que solo podía borrarse obedeciendo a quienes decían tener el poder de perdonar. Es como si hubieran inventado una enfermedad imaginaria solo para vender la cura. Y, seamos sinceros, no hay negocio más lucrativo que ese. Pero hace unos 400 años, un joven filósofo llamado Baruch Spinoza se atrevió a hacer lo que nadie más quería: leer esta historia con ojos de adulto, libre de la reverencia ciega que le inculcaron de niño. Lo que encontró fue tan perturbador para la élite religiosa de la época que le costó caro. Perdió a su familia, amigos y a su comunidad. Lo que Spinoza reveló no fue solo una interpretación diferente del Génesis. Fue una exposición directa de las contradicciones, inconsistencias e intenciones ocultas tras esta narrativa. Y al desmantelarla pieza por pieza, abrió la puerta a algo aún más poderoso, una forma de ver la vida y lo divino que no se basa en el miedo, sino en la libertad. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante, porque una vez que entiendes lo que Spinoza descubrió, puede que nunca más vuelvas a mirarte a ti mismo, o al mundo, de la misma manera. Desde temprana edad, la mayoría de las personas escuchan la historia de Adán y Eva como si fuera un hecho histórico indiscutible. Los niños escuchan atentamente, a menudo sin darse cuenta de que están absorbiendo algo mucho más profundo que un simple cuento sobre el origen del mundo. El problema no es tanto si la historia es verdadera o falsa, sino el efecto psicológico que deja. Es como plantar una semilla invisible que crecerá en la mente, moldeando la forma en que una persona se ve a sí misma y al mundo. Esa semilla, en este caso, es la culpa. La narrativa del pecado original no solo cuenta una historia, insinúa que, desde el nacimiento, hay algo malo en ti. Es como si hubiera una etiqueta invisible pegada en la frente de cada ser humano que dijera: naciste roto. Esto crea una sensación de deuda eterna, una herida emocional que, sin siquiera darse cuenta, muchos pasan la vida intentando sanar. ¿Y adivina quién vende el remedio para esta culpa? La misma estructura que la plantó. Este mecanismo es tan sutil que, para la mayoría, se vuelve normal. Cuando alguien se siente culpable sin saber exactamente por qué, a menudo solo está reaccionando a un condicionamiento muy antiguo. Es como un programa que se ejecuta en segundo plano y consume energía mental. Con cada error, cada fracaso, la mente busca reforzar la narrativa. ¿Ves? He sido imperfecto desde el principio. Esto socava la autoestima y el poder personal sin que la persona se dé cuenta. El efecto de esto en la vida práctica es devastador. Quien cree que algo en su interior es fundamentalmente defectuoso tiende a sabotearse. Deja pasar oportunidades, acepta relaciones tóxicas y se somete a trabajos que odia. Al fin y al cabo, si el problema reside en su interior, quizás realmente merezca menos. Esta creencia, aunque silenciosa, guía decisiones importantes y moldea destinos enteros. Es curioso que, en otras culturas, las historias sobre los orígenes de la humanidad no carguen con esta pesada carga de condena. Existen mitos donde los seres humanos son vistos como hijos de los dioses, portadores de dones y responsabilidades, no como errores que deben corregirse. Esta comparación invita a la reflexión: ¿qué pasaría si nuestra historia hubiera sido diferente? ¿Viviríamos con más confianza y menos miedo? Y aquí está la cuestión: el mayor daño no reside en la historia en sí, sino en lo que representa al repetirse de generación en generación. Es un ciclo de refuerzo emocional. Los padres, a menudo sin darse cuenta, transmiten a sus hijos la misma sensación de incompetencia que ellos recibieron. Y esto se acumula como polvo emocional, invisible pero asfixiante. Cuando una sociedad entera crece con la idea de que es inherentemente culpable, crea una población más sumisa y menos cuestionadora. Quienes creen que deben algo a una autoridad superior tienden a obedecer con mayor facilidad. Esto es tan efectivo que, incluso siglos después, esta programación sigue funcionando casi intacta. Y lo más sorprendente es que muchos defienden a capa y espada la misma narrativa que los mantiene atrapados. Piensa en cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. Ese miedo a decir no a algo que no quieres hacer, el miedo a expresar una opinión, el hábito de disculparse excesivamente, todo esto puede tener su raíz en este condicionamiento. Es como si hubiera un juez invisible observando cada paso, listo para señalar con el dedo. Y, por supuesto,
Cuando intentamos constantemente complacer a este juez, nunca es suficiente. Por lo tanto, la verdadera incomodidad con la historia de Adán y Eva no reside en su veracidad, sino en el proyecto emocional que la sustenta. No es solo una narración sobre el origen del mundo, es una narración sobre el origen de tu culpa. Y esta es una prisión mucho más difícil de escapar que cualquier celda física. Pero, como veremos, hubo quienes se atrevieron a mirar este mito con otros ojos. Y aquí es donde entra un personaje que no tuvo miedo de tocar aquello que todos evitaban. Un joven filósofo que, siglos atrás, decidió leer el Génesis como nadie lo había hecho antes. Baruch Spinoza no era un filósofo cualquiera, era uno de esos espíritus excepcionales que preferían la verdad a la comodidad. Nacido en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía cerrada, creció rodeado de tradiciones rígidas y bajo la presión de seguir su fe sin cuestionarla. Pero había algo en él que no encajaba en este marco. Mientras otros aceptaban las historias sagradas como verdades absolutas, Spinoza quería comprender si realmente tenían sentido, y por ello, estaba dispuesto a pagar el precio. El siglo XVII fue un campo minado intelectual. Cuestionar el dogma religioso no solo estaba mal visto, podía ser mortal. Sin embargo, Spinoza decidió hacer lo que casi nadie se atrevía, leer el Génesis como adulto, no como un devoto ciego. No solo quería saber qué estaba escrito, pero por qué fue escrito de esa manera. Este enfoque ya lo puso en una situación de conflicto con la autoridad religiosa de su época. Su audacia fue tan grande que el precio no tardó en llegar. Fue excomulgado a los 23 años, expulsado de su propia comunidad y maldecido públicamente. Imaginen el impacto que esto tuvo en la vida de un joven, perder a su familia, amigos y estabilidad económica de la noche a la mañana. Sin embargo, Spinoza no se rindió. Al contrario, vio en esta ruptura la libertad de pensar con mayor independencia. Comenzó a aplicar el razonamiento lógico y la observación natural al texto bíblico, como si fuera un científico examinando un experimento. Y al hacerlo, se dio cuenta de que mucho de lo que se consideraba sagrado no era más que una construcción humana, llena de contradicciones e inconsistencias. Fue como si, por primera vez, alguien tuviera el valor de decir, el emperador está desnudo, y demostrarlo con argumentos sólidos. Uno de los aspectos más interesantes del método de Spinoza fue que no atacaba simplemente para destruir, desmontaba las piezas, mostraba cómo se ensamblaban y ofrecía una perspectiva más coherente del mundo. Sabía que para que alguien abandonara una vieja creencia, era necesario ofrecer otra perspectiva con sentido. Y la suya se basaba en la razón, la ciencia y la observación directa de la realidad. Este tipo de postura requiere una valentía excepcional. Muchos prefieren evitar ciertos pensamientos para evitar conflictos con su comunidad, su familia o incluso consigo mismos. Spinoza, en cambio, parecía dispuesto a sacrificarlo todo para mantener su integridad intelectual. Esto lo situó en una situación de soledad, pero también en un nivel de lucidez que pocos alcanzan. Piensen en lo que esto significa en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces alguien se ha abstenido de expresar sus opiniones para evitar ser cancelado en su propio círculo social? ¿Cuántas ideas brillantes mueren en silencio porque el miedo al rechazo se hace más fuerte? Spinoza es un ejemplo vivo de que, sin enfrentar este miedo, la verdad que llevamos dentro nunca verá la luz. También comprendió que cuestionar no pretendía destruir la fe, sino purificarla. Al separar la superstición de la esencia, buscó un Dios que no dependía de rituales ni libros, sino que se revelaba en las leyes mismas de la naturaleza. Esta visión aún estaba por llegar, pero las semillas ya se estaban sembrando al analizar críticamente la historia de Adán y Eva. Y es en este punto que la investigación de Spinoza empieza a adquirir contornos más audaces. Empieza a analizar no solo la historia, sino también el comportamiento mismo del Dios que aparece en ella, y las conclusiones, para muchos, serían inquietantes. Cuando Spinoza comenzó a examinar al Dios descrito en el Génesis, notó algo que pocos se atrevían a admitir. Este Dios parecía menos una entidad perfecta y más un monarca humano, y no muy equilibrado. Actuaba como un rey celoso, exigiendo obediencia ciega y castigando severamente cualquier intento de autonomía. Es difícil ignorar el contraste entre la idea de un Dios omnipotente y amoroso y el comportamiento posesivo que retrata la narrativa. Si observamos la historia con los ojos abiertos, vemos actitudes contradictorias. Por ejemplo, el Dios del Génesis crea al hombre a su imagen y semejanza, pero parece amenazado cuando Adán y Eva adquieren conocimiento. Es como si diera un regalo y luego castigara de inmediato a quienes se atreven a usarlo. Esta dinámica se asemeja a la de un jefe autoritario que capacita a un empleado y, cuando éste se da cuenta de que puede tomar sus propias decisiones, le corta las alas. Spinoza vio algo profundamente humano en este patrón, la inseguridad de quienes necesitan controlar para mantener el poder.
Es un rasgo que encontramos en la historia de líderes políticos, jefes corporativos e incluso padres controladores. Este tipo de autoridad no busca compañeros concienzudos, sino súbditos obedientes. Y para mantener esta obediencia, el miedo es la herramienta más eficaz. Otro punto que llamó la atención fue la inconsistencia ética. Si Dios es perfecto, ¿por qué se enojaría como un mortal? ¿Por qué sentiría envidia, celos o rabia? Estas son emociones humanas, ligadas a nuestras limitaciones. Es como si el texto bíblico proyectara sobre lo divino los mismos defectos e inseguridades que los hombres que escribieron la historia. Esto, para Spinoza, era prueba de que se trataba más de teología política que de una explicación pura de la verdad. En la práctica, esta representación de Dios moldea poderosamente el comportamiento humano. Cuando alguien crece creyendo que la autoridad suprema es punitiva y vigilante, tiende a internalizar este patrón. Esto se refleja en una autoexigencia excesiva, dificultad para perdonarse a sí mismo e incluso en la forma en que las personas se relacionan con las figuras de autoridad en la vida real. Es casi como un entrenamiento mental para aceptar las relaciones abusivas. ¿Y no es curioso cómo este mismo modelo se replica en gobiernos, corporaciones e instituciones? Una figura central con poder absoluto, reglas rígidas y poca transparencia. Cuando la población se rebela, se impone un castigo ejemplar. Parece que el molde psicológico que aprendimos en la infancia gracias a esta narrativa sirve de base para aceptar otras jerarquías. Spinoza no aceptaba esta versión demasiado humana de Dios. Para él, un ser perfecto no podía actuar como un tirano inseguro. Por lo tanto, su filosofía comenzó a distanciarse del carácter de Dios y a buscar algo más grande, un principio universal, neutral y absoluto que no necesitara castigos ni recompensas para mantener su existencia. Esto cambió por completo las reglas del juego. Pero antes de llegar a esta redefinición de Dios, Spinoza quería desmantelar los fundamentos de la historia. Y en este proceso, no bastaba con analizar las contradicciones lógicas, también era necesario incorporar la ciencia. Después de todo, si el Génesis fuera literal, tendría que coincidir con lo que sabemos sobre el universo y la vida. Y entonces la evidencia empezó a influir. Cuando la ciencia entra en escena, el panorama cambia radicalmente. Spinoza vivió en una época en la que los descubrimientos astronómicos y geológicos comenzaban a cuestionar las narrativas religiosas. Hoy, siglos después, la brecha entre lo que describe el Génesis y lo que revela la ciencia es aún más evidente. La cosmología muestra que el universo tiene unos 13.800 millones de años, mientras que la narrativa bíblica, interpretada literalmente, sugiere solo unos pocos miles. La geología también desmantela la trama. Las capas de rocas, fósiles y formaciones naturales cuentan una historia lenta y paciente, que abarca millones y miles de millones de años, incompatible con la idea de una creación en 6 días. No es una cuestión de opinión, es un registro físico grabado en el propio planeta. Es como encontrar un antiguo diario escrito por la Tierra, donde no se menciona un Edén perfecto, sino edades de hielo, erupciones y extinciones. La biología refuerza aún más la brecha entre el mito y la realidad. Los estudios de ADN demuestran que la diversidad genética humana no pudo haberse originado a partir de una sola pareja inicial. Si todos descendiéramos de Adán y Eva, nuestra composición genética sería extremadamente limitada, como ocurre en poblaciones aisladas, lo que conllevaría graves problemas de salud y adaptación. Por el contrario, los registros indican que nuestra especie surgió de un grupo mucho más grande, con suficiente variación para sustentar a millones de descendientes. Esta comprensión no es solo técnica, cambia nuestra percepción de nosotros mismos. Cuando comprendemos que la humanidad tiene raíces profundas, conectadas a incontables generaciones, nos damos cuenta de que nuestra historia es mucho más rica que un solo episodio del Edén. Esto nos da un sentido de pertenencia al fluir de la vida, en lugar de una carga de culpa heredada. Es como cambiar una pequeña célula por un horizonte abierto. La astronomía también señala fallas evidentes. El Génesis habla de la creación de la Tierra y la luz incluso antes de la existencia del Sol, lo cual carece de sentido físico. Nuestro planeta depende de su estrella para existir tal como lo conocemos. Sin ella, no habría atmósfera, agua líquida ni vida. Este tipo de detalle, que en el pasado podría haber pasado desapercibido, ahora salta a la vista de cualquiera con un mínimo conocimiento científico. Y luego está el registro fósil. Huesos de criaturas que vivieron millones de años antes de los humanos, plantas fosilizadas de épocas pasadas, evidencia de una evolución gradual. Nada de esto encaja con la idea de un mundo creado en cuestión de días. El propio cuerpo humano lleva las marcas de esta historia, órganos vestigiales, sin una función clara, heredados de ancestros muy lejanos. Spinoza,
Aunque no tenía acceso a todos los datos que tenemos hoy, ya intuía que una lectura literal del Génesis no resistiría un análisis riguroso. Sabía que la naturaleza seguía leyes coherentes y que cualquier explicación del mundo debía respetarlas. Por lo tanto, veía la historia de Adán y Eva más como una alegoría con una función política y moral que como un relato histórico. Pero desmentir científicamente el mito no fue suficiente. El poder de esta narrativa residía no solo en su verosimilitud, sino también en el efecto que tuvo en la mente humana. Era necesario comprender por qué, incluso ante la evidencia, tanta gente seguía aferrándose a ella. Y esto nos lleva a otro tipo de análisis, más sutil pero igualmente revelador. Uno de los primeros detalles que llama la atención al leer el Génesis con pensamiento crítico es la secuencia de eventos descrita. Según la narrativa, las plantas fueron creadas antes del sol. Esto es biológicamente imposible. Las plantas dependen de la luz solar para la fotosíntesis, un proceso que no solo las mantiene vivas a ellas, sino a prácticamente toda la cadena alimentaria del planeta. Sin el sol, no habría energía para sustentar la vida vegetal, y sin plantas, nada alimentaría a los herbívoros y, en consecuencia, a los carnívoros. Otra idea errónea es la de que todos los seres vivos surgieron instantánea y completamente. La biología moderna demuestra que la vida evolucionó de formas simples a complejas a lo largo de miles de millones de años. Cada especie es el resultado de adaptaciones graduales, no de un chasquido de dedos. El registro fósil es como un álbum familiar de la vida, que revela parentescos que se extienden a lo largo de las eras y demuestra que nada surgió de forma aislada. El concepto de una sola pareja humana como origen de la especie también es científicamente insostenible. Nuestro genoma lleva las huellas de una población fundadora mucho mayor, no solo de dos individuos. Los estudios de genética poblacional muestran que si partiéramos de una sola pareja, la diversidad genética actual sería imposible. Además, la acumulación de mutaciones dañinas sería tan alta que comprometería la supervivencia de la especie. En el ámbito cosmológico, el Génesis presenta a la Tierra como el centro de la creación, con el Sol, la Luna y las estrellas hechos para servirle. Hoy sabemos que nuestro planeta es solo uno entre miles de millones, orbitando una estrella común y corriente, en una galaxia entre billones. Esta visión antropocéntrica no se sostiene con el conocimiento actual y limita nuestra comprensión de nuestra verdadera escala en el universo. También está la cuestión del tiempo. El día mencionado en la creación carece de sentido antes de la formación de la Tierra y su rotación sobre su eje. El concepto de día se relaciona con el movimiento del planeta respecto al Sol, y sin estos elementos, hablar de días literales resulta incoherente. Esta es otra pista de que el texto no fue escrito como un relato científico, sino como una narración simbólica para transmitir conceptos de orden, jerarquía y origen. El ADN humano también aporta evidencia que contradice la idea de la perfección original. Tenemos genes que portan defectos heredados de ancestros lejanos, lo que demuestra que la evolución está llena de ensayo, error y ajuste. Esto contradice la idea de que fuimos creados listos e impecables, solo para luego caer en la imperfección. De hecho, siempre hemos estado en un proceso de adaptación. Spinoza vio estas inconsistencias como claras señales de que el texto bíblico reflejaba la cosmovisión de la época más que la realidad objetiva. No veía ningún problema con las historias simbólicas. El peligro residía en tomarlas como hechos literales y utilizarlas para infundir miedo o control. Y aquí es donde el análisis empieza a cambiar de enfoque, comprender la intención detrás del mantenimiento de esta narrativa, incluso ante tantas contradicciones. Cuando se examina el Génesis con la lupa de un investigador, lo que más llama la atención no es la trama en sí, sino su utilidad para quien la narra. La historia de Adán y Eva funciona como un mecanismo de control psicológico, alimentado por la culpa. Al presentar a la humanidad como culpable desde el principio, crea una deuda moral eterna y, con ella, una constante necesidad de redención. Este es un modelo muy efectivo. Primero se vende la enfermedad, el pecado original, luego se ofrece la cura, el perdón, condicionado a la obediencia. Es una dinámica que vemos hoy en día en ámbitos mucho más allá de la religión. Piense en el marketing que primero crea inseguridad, no eres lo suficientemente guapo, y luego vende el producto que supuestamente la soluciona. Es el mismo principio, solo que con una apariencia diferente. Esta lógica de romper y luego arreglar, mantiene a las personas dependientes de una autoridad central. Si crees que solo esta autoridad puede perdonar o liberar, tu autonomía se ve comprometida. Y cuanto antes se inculque esta idea, preferiblemente en la infancia, más arraigada se vuelve. Los adultos crecen con la sensación de estar perpetuamente endeudados, incluso sin poder explicar de dónde proviene. Spinoza se dio cuenta de que esta estructura mental era perfecta para perpetuar el poder.
Al mantener a la población en un estado de alerta moral y emocional, se les impide sentirse plenamente capaces de tomar decisiones por sí mismos. Es como mantener a alguien encadenado con grilletes invisibles. Pueden caminar, pero nunca muy lejos. Y, lo peor de todo, a veces ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados. Esta táctica no era exclusiva de la tradición judeocristiana. Otras culturas también utilizaban narrativas fundacionales para establecer jerarquías y límites. La diferencia radica en que, en el caso de Adán y Eva, la culpa no es solo social, sino cósmica. No se trata de violar una ley humana, sino de fallarle al mismísimo creador del universo. Esto eleva el castigo a un nivel que nadie se atrevería a desafiar. En la vida real, esta mentalidad puede llevar a comportamientos de autosabotaje. Alguien que se cree malo en el fondo puede tener dificultades para ser feliz o lograr grandes cosas. Es como si inconscientemente buscara maneras de pagar por esta culpa heredada. ¿Cuántas personas se sabotean en sus relaciones o negocios porque, en el fondo, creen que no merecen tanto? Y aquí está el detalle más ingenioso. Al crear el problema, la narrativa también ofrece una salida, pero siempre con condiciones. Puedes ser perdonado siempre que sigas las reglas, obedezcas a la autoridad y aceptes tu posición en el mundo. Esto crea una dependencia crónica, similar a la de un cliente fiel a un proveedor que afirma tener la solución. Para Spinoza, desmantelar este mecanismo era esencial para liberar la mente. Pero sabía que no bastaba con señalar con el dedo, necesitaba demostrar cómo este control se mantuvo vigente durante tanto tiempo. Y para ello, era inevitable ahondar en el ámbito de los sesgos cognitivos, esas trampas mentales que todos llevamos dentro y que, sin darnos cuenta, nos hacen proteger la misma narrativa que nos aprisiona. La historia de Adán y Eva no sobrevive por casualidad, sobrevive porque encaja perfectamente en los mecanismos mentales que poseemos todos los seres humanos. Spinoza, incluso antes de la psicología moderna, ya intuía que ciertas ideas se difunden no porque sean verdaderas, sino porque se dirigen directamente a nuestra estructura cognitiva. Uno de estos mecanismos es detección de agentes. Nuestro cerebro prefiere creer que hay una intención detrás de los acontecimientos, incluso cuando son aleatorios. Este sesgo es útil en la naturaleza. Es mejor asumir que un susurro en el bosque es un depredador que el viento, pero aplicado a las narrativas religiosas, conduce a la idea de un agente invisible que supervisa cada acción humana. El Génesis lo utiliza a la perfección, presentando a un Dios vigilante que observa y reacciona ante cada decisión. Esto crea una mentalidad de estar siempre vigilados, que mantiene el comportamiento bajo control. Otro sesgo poderoso es la necesidad de narrativas sencillas. La mente humana adora las historias con inicio, desarrollo y desenlace, con villanos y héroes bien definidos. La historia de Adán y Eva lo ofrece todo: un escenario claro, Edén, personajes centrales, Adán, Eva, Dios, la serpiente, y un conflicto moral claro, obedecer o desobedecer. Esta simplicidad facilita la memorización, la enseñanza y la transmisión de generación en generación. El deseo de protección paterna también entra en juego. Desde la infancia, buscamos figuras protectoras que nos guíen y nos castiguen cuando cometemos errores. Esta programación emocional lleva a muchos a aceptar la figura de un Dios que actúa como un padre autoritario. La historia activa este instinto de forma casi irresistible. Desobedecer es decepcionar al padre, obedecer es recibir afecto y aprobación. Y luego está la aversión a la incertidumbre. Los humanos no toleran bien la incertidumbre. El Génesis aborda esta cuestión ofreciendo una explicación exhaustiva del origen de la vida, el bien, el mal y el sufrimiento. Aunque la explicación sea improbable, resulta reconfortante, pues disipa la incomodidad del misterio. Por ello, muchas personas prefieren la seguridad de una respuesta inmediata a la libertad de una búsqueda abierta de la verdad. Estos sesgos actúan como ganchos invisibles en la mente. Al activarse, hacen que sea casi imposible abandonar la narrativa. Por eso, incluso ante la evidencia contraria, muchas personas siguen defendiendo el mito. No es solo una cuestión de lógica, es una cuestión de identidad emocional y seguridad psicológica. Spinoza comprendió que, para liberarse de esta red, era necesario identificar y neutralizar estos mecanismos. Es como darse cuenta de que uno está siendo hipnotizado, solo entonces se puede decidir si se continúa o no. Pero también comprendió que no se trataba solo de un problema mental, existía un contexto social que reforzaba estos patrones, manteniendo intactas estructuras de poder enteras. La historia de Adán y Eva no solo infunde culpa, sino que también sirve de base para justificar los sistemas de poder, especialmente el patriarcado. Desde el principio, la narrativa establece una jerarquía: Dios por encima de todo, el hombre por debajo y la mujer subordinada a él. No se trata de un detalle inocente, es un guión social,
diseñado para repetirse durante siglos. La desobediencia de Eva se convierte así en un argumento para mantener a las mujeres bajo control. Esta jerarquía trasciende el género. La idea de que algunos están más cerca de la autoridad divina y otros deben obedecer sienta las bases para todo tipo de dominación, política, económica e incluso cultural. Es un modelo piramidal, en el que la cima establece las reglas y la base se atiene, creyendo que este orden proviene de un poder indiscutible. Es el tipo de estructura que sobrevive precisamente porque se presenta como natural o sagrada. El sufrimiento, en esta lógica, deja de ser algo que combatir y comienza a interpretarse como parte de un plan divino. Si Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por un error, entonces todos los que vienen después nacen con cierto grado de dolor. Esto genera resignación. En lugar de cuestionar por qué sufren, la persona acepta el dolor como inevitable. Es un mecanismo de pacificación social. Spinoza se dio cuenta de que este modelo socavaba el potencial humano. Al colocar a las personas en roles fijos, con poco margen para el cuestionamiento, reducía su capacidad de crear, innovar y buscar su propia felicidad. Es como ceder el timón de tu vida a otra persona y aceptar ser un pasajero para siempre. Este tipo de obediencia, disfrazada de virtud, alimenta sistemas que prosperan gracias a la energía y el trabajo de quienes no se dan cuenta de que están siendo explotados. La narrativa también legitima las desigualdades materiales. Si el orden viene de arriba, cuestionar las injusticias sociales se percibe como una rebelión contra Dios mismo. Por eso, en tantas culturas influenciadas por este mito, la desigualdad se tolera como si fuera parte del destino humano. Es una forma sofisticada de mantener intactos los privilegios. En la vida cotidiana, esto se refleja en situaciones grandes y pequeñas. La mujer que calla ante un comentario sexista porque así son las cosas. El trabajador que acepta condiciones precarias creyendo que Dios lo recompensará en el cielo. Estas actitudes, repetidas en toda la escala social, consolidan el poder de unos pocos sobre la mayoría. Spinoza, al desmantelar la figura del Dios castigador y los fundamentos de la historia, también atacaba a este sistema. Pero para ofrecer algo mejor, era necesario presentar una nueva visión de Dios, no como un rey distante y caprichoso, sino como algo infinitamente más coherente y liberador. Para Spinoza, Dios no era un personaje con estados de ánimo inestables y reglas arbitrarias, sino la esencia misma de la realidad. Veía a Dios como la naturaleza, no en el sentido poético, sino como el conjunto de leyes inmutables que sustentan el universo. Esta visión descartaba cualquier idea de un creador que se despierta de mal humor y decide castigar. Para él, Dios no está fuera de la creación, Dios y creación, funcionando con perfección y absoluta coherencia. Esta perspectiva cambió radicalmente la relación humana con lo divino. Si Dios es naturaleza, no existe pecado en el sentido tradicional. No existe una lista de prohibiciones diseñadas para mantener a la gente bajo control, sino una serie de leyes universales que, si se comprenden y respetan, conducen a una vida más plena. Quebrantar estas leyes no conlleva el castigo de la ira divina, sino consecuencias naturales, como ignorar la gravedad y sufrir una caída. Spinoza también rechazó la idea de que Dios tuviera preferencias o tomara partido. Para él, el universo no necesitaba la adulación para funcionar. El sol no brilla más para quienes rezan más, ni la lluvia evita los campos de quienes creen en otra fe. Esto colocaba a todas las personas al mismo nivel, sin privilegios espirituales basados en la religión o el estatus social. Esta visión tuvo profundas implicaciones prácticas. En lugar de intentar complacer a un ser invisible, la atención se centró en comprender las leyes que rigen la realidad y vivir según ellas. Esto incluía tanto leyes físicas, como la nutrición, el movimiento y el cuidado corporal, como leyes sociales y psicológicas, como el respeto mutuo, la búsqueda del conocimiento y la armonía en la comunidad. Para muchos, esta idea era inquietante. Después de todo, si Dios es impersonal y no interviene como juez, no hay excusa para no asumir la responsabilidad de la propia vida. No hay forma de delegar el éxito o el fracaso a una misteriosa voluntad divina. Esto requiere madurez, disciplina y, sobre todo, valentía para vivir con verdadera libertad. Spinoza no lo vio como una pérdida, sino como una inmensa ganancia. Creía que comprender esta unidad entre Dios y la naturaleza era liberador. El miedo dio paso a la admiración y la obediencia ciega a la curiosidad. Vivir se convirtió en un acto de exploración y participación consciente en este todo infinito, en lugar de simplemente seguir órdenes con la esperanza de una recompensa futura. Pero este cambio de perspectiva no se produjo de la noche a la mañana. Romper con la imagen del Dios del Génesis también requirió romper con el peso de la culpa artificial que acompañaba a esa creencia.
Y es precisamente en este punto que Spinoza comienza a mostrar cómo es posible recuperar la autoestima espiritual, socavada desde el Edén. Cuando alguien se da cuenta de que la culpa original es una construcción y no un hecho, algo cambia profundamente. Es como levantar un peso que siempre ha estado sobre sus hombros, pero que ni siquiera sabía que llevaba. De repente, esa voz interior que repetía, «Has sido imperfecto desde que naciste», empieza a perder su poder. En su lugar, surge la posibilidad de verse como una parte legítima y completa del universo, sin deudas espirituales que pagar. Esta liberación no significa actuar sin conciencia ni responsabilidad. Al contrario, cuando una persona comprende que no hay un juez punitivo acechando, comienza a actuar por elección propia, no por miedo. Esto da mucho más valor a las decisiones. Es como la diferencia entre ser fiel por amor o por obligación, uno es vivo y verdadero, el otro, vacío y mecánico. Spinoza interpretó esta claridad como una recuperación de la soberanía personal. Si Dios es naturaleza y nosotros formamos parte de ella, entonces somos expresiones de la divinidad misma. No tiene sentido vivir sintiéndose separado o indigno. Esta comprensión disuelve el abismo psicológico creado por el mito del Edén y devuelve a los seres humanos al lugar que les corresponde, no como sirvientes, sino como partes inseparables del todo. En la vida cotidiana, esto cambia la forma en que una persona se posiciona. Deja de aceptar relaciones abusivas porque comprende su valor. Empieza a elegir mejor dónde invertir su tiempo y energía, al darse cuenta de que la vida no es un castigo, sino una oportunidad para crear. Es un despertar que no se limita al ámbito espiritual, también afecta la salud, las finanzas y las relaciones. Esta autoestima espiritual no es un lujo, sino la base de una vida plena. Quien cree formar parte de algo más grande y perfecto tiende a vivir con mayor propósito. No se conforma con migajas, ni espirituales ni materiales. Y, paradójicamente, al liberarse de la culpa, comienza a actuar con mayor ética, porque comprende que cada acción afecta al todo del que forma parte. Pero esta conciencia también trae consigo un llamado. Una vez que se rompe la ilusión de culpa, surge la responsabilidad de vivir en armonía con la propia esencia. Ya no es posible esconderse tras la excusa de Dios lo quiso así. Ahora, las decisiones están claramente en manos de cada persona. Y esto, si bien liberador, también es desafiante. Spinoza sabía que no todos aceptarían esta carga. Por lo tanto, al hablar de esta liberación, ya estaba allanando el camino para el siguiente paso, demostrar que nuestra verdadera historia como especie es mucho más larga, grandiosa y está más conectada con el cosmos de lo que cualquier narrativa reducida podría sugerir. La ciencia moderna revela que nuestros orígenes no comienzan en un jardín perfecto hace miles de años, sino en un proceso cósmico que se remonta a 13.800 millones de años. Cada átomo de nuestro cuerpo se forjó en estrellas antiguas, que explotaron mucho antes de que existiera el Sol. Esto significa que, en sentido literal, estamos hechos de polvo de estrellas, una herencia mucho más poética y grandiosa que ser expulsados del paraíso por comer un fruto prohibido. La historia humana también está marcada por millones de años de evolución. Nuestros antepasados no eran perfectos y luego cayeron, eran seres adaptables que aprendieron a sobrevivir en entornos difíciles. Esta trayectoria abarca desde las primeras herramientas de piedra hasta la construcción de sociedades complejas, pasando por desafíos climáticos, enfermedades y migraciones masivas. Todo esto nos ha moldeado. Pensar así amplía nuestro sentido de pertenencia. No somos el resultado de un error inicial, sino parte de una cadena ininterrumpida de vida que ha atravesado épocas, superado extinciones y se ha reinventado innumerables veces. Cada persona es el resultado de una sucesión de sobrevivientes que lograron transmitir lo más valioso para ellos, la vida. Este es un legado de resiliencia, no de culpa. Esto también transforma nuestra perspectiva sobre el propósito. En lugar de vivir para saldar una deuda imaginaria, podemos vivir para honrar la historia real que nos trajo hasta aquí. Este honor se expresa en acciones concretas: cuidar la tierra, respetar la diversidad, buscar el conocimiento, colaborar por el bien común. Es actuar como herederos conscientes de un patrimonio universal. Lo fascinante es que, al comprender esta línea de tiempo cósmica, también nos damos cuenta de que no estamos aislados. Todo lo que existe está conectado por leyes físicas y químicas vigentes desde el principio de los tiempos. El agua que bebemos hoy podría haber pasado por el cuerpo de un dinosaurio. El oxígeno que respiramos podría haber sido producido por algas hace miles de millones de años. Esto crea una sensación de continuidad y unidad con toda la vida. Para Spinoza, esta visión era mucho más espiritual que cualquier narrativa basada en el miedo. No exige sumisión, sino consciencia.
Y cuanto más comprendemos nuestra verdadera historia, más nos damos cuenta de nuestra responsabilidad no solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente y en armonía con quienes realmente somos. Pero esta responsabilidad no es teórica. Exige acciones concretas en el presente. Saber que formamos parte de algo tan vasto y antiguo plantea una pregunta inevitable: ¿qué haremos con este privilegio? Es esta transición, del conocimiento a la práctica, la que prepara el terreno para el siguiente paso. Despertar a la verdad sobre nuestros orígenes y las narrativas que nos moldearon no es un regalo, es una llamada a la acción. Cuando alguien empieza a ver más allá de los mitos, ya no puede vivir de forma automática, repitiendo patrones heredados sin cuestionarlos. Estar despierto significa vivir con intención, eligiendo conscientemente dónde invertir nuestra energía, tiempo y atención. Spinoza veía esto como una forma de madurez espiritual. Una vez que comprendes que no existe una autoridad cósmica dispuesta a corregir tus errores ni a recompensar tus virtudes, te das cuenta de que cada decisión tiene consecuencias naturales. Si quieres salud, necesitas cultivar hábitos que la promuevan. Si quieres relaciones sanas, necesitas actuar con respeto y autenticidad. No se trata de castigo ni recompensa, sino de causa y efecto. En la vida cotidiana, vivir conscientemente significa prestar atención a las pequeñas decisiones. Desde lo que consumes, no solo comida, sino también información y conversaciones, hasta cómo tratas a los demás. Es fácil caer en el piloto automático, pero la consciencia requiere que te preguntes constantemente: ¿lo que hago se alinea con mi verdadera identidad? Esta simple pregunta puede evitar meses o años de arrepentimiento. También está el aspecto de no dejarse llevar por distracciones artificiales. Muchas estructuras que se benefician de la alienación quieren que vivas insensible, atrapado en entretenimiento vacío, deudas y conflictos inútiles. La persona despierta se da cuenta de esto y comienza a filtrar lo que entra en su mente e influye en su comportamiento. Elige, en lugar de simplemente reaccionar. Esta responsabilidad es liberadora, pero también incómoda. Es más fácil culpar al destino o a la voluntad de Dios que admitir que gran parte de la vida es resultado de las propias decisiones. El despertar elimina esa excusa. Te pone al volante y te dice: ahora depende de ti. Y con eso viene la necesidad de aprender a conducir conscientemente. Pero hay un gran beneficio: vivir despierto también significa vivir con mayor presencia. En lugar de anclarte en el pasado o preocuparte por el futuro, abrazas el presente, entendiendo que cada momento es una oportunidad para expresar lo mejor de ti. Esta presencia es contagiosa e inspira a otros, incluso sin necesidad de predicar ni convencer. Spinoza creía que este cambio individual, al multiplicarse, tenía el potencial de transformar sociedades enteras. Pero para que eso suceda, es necesario que más personas despierten, y cuando lo hagan, se den cuenta de que su papel va más allá de sí mismas. Cuando una persona despierta a la verdadera naturaleza de la vida y abandona las narrativas basadas en el miedo, este no se limita a su ámbito personal, el efecto se extiende. Su forma de consumir, trabajar, interactuar e incluso votar empieza a cambiar. Deja de aceptar pasivamente sistemas que se alimentan de la desinformación y empieza a cuestionar las estructuras políticas, económicas y sociales. Spinoza ya se dio cuenta de que el pensamiento crítico era una amenaza para quienes ostentan el poder. Un ciudadano que comprende que no nace culpable y que no debe nada a una autoridad religiosa o política es mucho más difícil de manipular. Este tipo de persona empieza a preguntarse: ¿por qué es así? ¿Quién se beneficia de esta norma? ¿Cuál es el coste real de esta ley? Y estas preguntas resultan incómodas para cualquier sistema de control. El despertar también transforma el consumo cultural. Quienes reconocen los mecanismos de manipulación tienden a elegir con más cuidado lo que leen, ven y comparten. En lugar de absorber contenido que refuerza el miedo o el odio, buscan información que expanda la conciencia y fortalezca valores constructivos. Esto, en sí mismo, representa un profundo cambio social, ya que la cultura dominante se nutre de la atención colectiva. En el ámbito económico, las personas con mayor conciencia social tienden a apoyar negocios más éticos y sostenibles. Esto presiona a las empresas para que reconsideren prácticas perjudiciales, porque, en última instancia, el dinero es un voto silencioso sobre el mundo que queremos. Esta transformación es lenta pero acumulativa. Cada decisión consciente se suma a miles de otras, creando una tendencia imposible de ignorar. Políticamente, el impacto es aún más pronunciado. Quienes no se dejan guiar por el miedo votan de forma diferente. Observan más, exigen transparencia y no se dejan engañar fácilmente por la retórica populista que promete protección a cambio de obediencia.
Esto es peligroso para los líderes que recurren a la manipulación emocional para mantener el poder. Pero este proceso también revela algo importante: los mecanismos de control no solo existen en la religión. Están presentes en la publicidad, los medios de comunicación, la política e incluso en las relaciones familiares. Reconocer esto es el primer paso no solo para liberarse individualmente, sino también para participar en una transformación colectiva. Y cuando esta conciencia empieza a extenderse, el efecto no es solo social, sino también cultural y civilizacional. Es como si pequeñas islas de lucidez comenzaran a emerger, conectándose para formar un continente entero. Y este es el terreno donde nace el siguiente fenómeno. Cuando una persona despierta, inevitablemente influye en quienes la rodean. No hay necesidad de dar discursos apasionados ni intentar convencer a nadie. Un simple cambio de postura, energía y claridad ya despierta la curiosidad. Familiares, amigos y colegas empiezan a notar que algo ha cambiado. Algunos se sienten inspirados, otros provocados, y es precisamente esta fricción la que siembra las semillas de la transformación. Este proceso es como un efecto dominó. Una persona cuestiona un sistema injusto, otra investiga por su cuenta, una tercera cambia sus hábitos, y de repente, todo un grupo vive de forma diferente. Es un movimiento que comienza silenciosamente, pero que cobra fuerza de forma natural, porque no depende de una autoridad central, sino de auténticas conexiones humanas. Spinoza comprendió que la verdad, al interiorizarse, es contagiosa. No en el sentido de imponer, sino de atraer. Las personas se sienten atraídas por quienes viven con mayor libertad y serenidad. Es como si la presencia de alguien que despierta fuera un recordatorio viviente de que hay otra forma de vivir. Esto es mucho más poderoso que cualquier sermón. Con el tiempo, estas microtransformaciones convergen. Pequeños grupos con valores similares comienzan a conectar, formando comunidades más conscientes. Estas comunidades, a su vez, crean alternativas prácticas, educación que fomenta el pensamiento crítico, economías colaborativas y proyectos sostenibles. Así, la conciencia deja de ser una idea abstracta y se convierte en una verdadera estructura social. Este efecto dominó también desmiente viejas narrativas. A medida que más personas se dan cuenta de que no necesitan intermediarios para conectar con lo divino o vivir con propósito, el poder concentrado en manos de unos pocos comienza a disolverse. No por revueltas violentas, sino por desuso. Si nadie alimenta el sistema, éste se debilita. Por supuesto, este proceso no es lineal. Hay resistencia, contratiempos y conflictos. No todos reaccionan bien al despertar de los demás. Algunos se sienten amenazados, ya que un cambio en la persona a su lado puede exponer su propia complacencia. Aún así, la semilla ya está plantada, y una vez que la conciencia brota, es difícil arrullarla. Y cuando la conciencia individual y colectiva llega a cierto punto, surge un movimiento natural. La gente deja de buscar permiso para vivir según su esencia y comienza a reivindicar su propia autoridad interior. Cuando alguien se da cuenta de que ya no necesita pedir permiso para ser quien es, se produce un cambio profundo. Este cambio no se trata de ignorar las normas básicas de convivencia, sino de no delegar el propio valor a una autoridad externa. Se trata de comprender que no es un título, un documento ni la aprobación de un grupo lo que define la legitimidad para existir y crear. Este es el momento en que una persona pasa de ser espectadora de su propia vida a protagonista. Spinoza veía esta autoridad interior como la cumbre de la libertad. Es el punto en el que el individuo reconoce que, si es parte inseparable de la naturaleza, o de Dios, como él la definió, ya posee en sí mismo todo lo necesario para vivir con propósito. Esto rompe definitivamente el ciclo de dependencia emocional de instituciones o figuras que venden sentido a la vida a cambio de obediencia. En la práctica, reivindicar esta autoridad significa tomar decisiones alineadas con tus propios valores, incluso si van en contra de las expectativas sociales. Es elegir un camino profesional que realmente tenga sentido, incluso si no es el más seguro. Es terminar una relación que no respeta tu esencia, incluso si la presión externa te dice que continúes. Es permitirte crear, innovar y cometer errores, sin temor al castigo divino ni a la desaprobación generalizada. Este proceso también requiere valentía para afrontar las consecuencias de la propia libertad. Porque, al convertirte en co-creador consciente del mundo, dejas de culpar a otros por los resultados. Ya no puedes depositar la responsabilidad en manos de un sistema, un gobierno o el destino. Esto atemoriza a algunos, pero empodera profundamente a otros. Lo interesante es que cuando alguien vive así, inspira confianza en los demás. Las personas con autoridad interior no necesitan gritar para ser escuchadas, su sola presencia transmite fuerza y claridad. Se convierten en referentes, no por imposición,
sino por la coherencia entre el discurso y la práctica. Y esta coherencia es poco común en un mundo lleno de ruido y superficialidad. Reivindicar la propia autoridad también implica dejar de vivir a la defensiva. En lugar de malgastar energía justificándose, uno la dirige a crear, liderar y construir. No se trata de dominar a los demás, sino de guiarse firmemente. Esto es lo que diferencia al rebelde impulsivo del creador consciente. Uno destruye por insatisfacción, el otro construye por visión. Y es precisamente este último punto el que prepara el terreno para el siguiente paso, la rebelión creativa, no la que busca derribarlo todo, sino la que se propone construir algo completamente nuevo a partir de la verdad. La palabra rebelión suele conllevar un tono de conflicto y destrucción, pero Spinoza vio otra posibilidad, la rebelión creativa. Esta no se motiva por el odio a lo existente, sino por el amor a lo que se puede construir. Es un rechazo a aceptar narrativas que limitan a los seres humanos, y al mismo tiempo, un compromiso con la creación de alternativas viables e inspiradoras. En este sentido, la rebelión creativa comienza internamente. Es cuando una persona decide que ya no se someterá a patrones mentales heredados que la debilitan. Sustituye el «no puedo» por «cómo puedo» y empieza a actuar basándose en soluciones, no en quejas. Es una revolución silenciosa pero profundamente transformadora porque cambia la raíz de la acción, el miedo desaparece y la visión entra. En la práctica, esta rebelión se traduce en crear nuevas formas de vivir y relacionarse. Podría ser fundar un proyecto educativo que fomente el pensamiento crítico, abrir un negocio ético que demuestre que la rentabilidad y la conciencia pueden ir de la mano, o incluso transformar hábitos personales que inspiren a quienes te rodean. La escala no importa, lo importante es la alineación con la verdad descubierta. Esta postura es peligrosa para los sistemas que se basan en el conformismo. Al fin y al cabo, quienes crean alternativas le restan poder al modelo dominante. Pero, a diferencia de una revuelta tradicional, la rebelión creativa no necesita destruir para triunfar. Simplemente ofrece algo mucho mejor que la gente, naturalmente, deja de alimentar lo que ya no le sirve. Es el desuso lo que debilita lo antiguo. Spinoza vio esto como el comienzo de una vida verdaderamente libre. Una vez que el individuo comprende que no nació endeudado, que es parte inseparable de lo divino y que tiene el poder de crear, ya no hay forma de regresar al estado previo de su misión. La vida deja de ser un espacio para la supervivencia y se convierte en un campo fértil para la manifestación de ideas, valores y belleza. Y esta rebelión creativa no es solo una elección individual, invita a otros a unirse. Es un llamado a que cada persona construya algo desde su propia verdad, no como una copia, sino como una expresión única. Y cuando muchas personas responden a este llamado, un nuevo mundo comienza a formarse ante nuestros ojos. Al final de este viaje, queda claro que la historia de Adán y Eva, tal como se cuenta, no es solo un mito antiguo, sino una herramienta de control que ha moldeado culturas enteras. Al desenmascararla, no solo cuestionamos un texto, sino que liberamos la mente de siglos de condicionamiento. Es hora de reconocer que no eres pequeño, culpable ni defectuoso. Esta liberación no viene con un manual, y esa es la parte más fascinante. Ya no necesitas intermediarios para acceder a lo divino, porque lo divino está en la vida misma que late en tu interior. Es como darte cuenta de que pasaste años llamando a la puerta de una casa que siempre fue tuya. La llave estuvo en tu bolsillo todo el tiempo. Spinoza nos recuerda que la verdad no disminuye a nadie, al contrario, expande. Saber que formamos parte de un universo consciente e interconectado es infinitamente más grandioso que la idea de haber sido expulsado de un jardín por curiosidad. Esta nueva narrativa no infunde miedo, inspira responsabilidad. Y el final de esta historia no es silencio, sino el comienzo de otra. Ahora, desmantelada la mentira, se abre un espacio limpio para escribir la verdadera historia de la humanidad, una que reconoce nuestros orígenes cósmicos, nuestra capacidad creativa y nuestra responsabilidad como coautores del mundo. Esta es una página en blanco que espera ser llenada. Lo más importante es comprender que este cambio no es algo lejano ni exclusivo de unos pocos. Comienza en el momento en que decides vivir sin miedo a ser quien eres, cuestionando lo que debe cuestionarse y creando lo que debe existir. Es el fin de las mentiras, pero más que eso, es el comienzo de una vida vivida desde la verdad. Ahora que sabes qué hay detrás de la historia de Adán y Eva y has visto cómo Spinoza desmanteló esta narrativa, la pregunta inevitable es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás en un cajón, como una curiosidad más, o lo usarás para vivir sin las restricciones invisibles que te imponen desde tu nacimiento? La verdad es que, cuando comprendes que no naciste endeudado, tu vida cambia. Dejas de actuar por miedo y empiezas a actuar con conciencia. Y esto abre un enorme abanico de posibilidades.
construir relaciones más auténticas, elegir tu camino sin necesidad de permiso y crear un futuro que refleje quién eres realmente. Pero cuidado, conocer la verdad y no aplicarla es como encontrar la llave de una prisión y decidir permanecer encerrado. Así que pregúntate, ¿qué áreas de tu vida siguen atrapadas en narrativas que no te pertenecen? ¿Qué decisiones has pospuesto porque creías necesitar una autorización divina o social que, de hecho, nunca la tuvimos? Quiero que salgas de este vídeo no solo informado, sino también provocado. Porque a partir de ahora, cada decisión que tomes será más clara, y eso significa que la responsabilidad está en tus manos. Y si esa idea te asusta, recuerda, también te libera. Si este contenido te resonó, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sigamos juntos en este viaje para descubrir verdades, romper viejas cadenas y construir algo nuevo, desde adentro.